Horus, el Mesías egipcio. La madre de Horus también era virgen cuando concibió a su criatura. Horus nació un 25 de diciembre en una cueva alejada de la gente. El parto de Isis fue anticipado a 3 hombres sabios por una estrella. De niño fue un maestro en su templo y lo bautizaron a los 30 años de edad. El hombre que bautizó a Horus se le llamaba Anub el Bautista. Horus también tenía 12 seguidores a los que llamaba discípulos. En su vida realizó muchos milagros, entre los que destacan la resucitación de un hombre llamado el Lazarus. Horus también caminaba sobre las aguas. Se transfiguró en una montaña. Horus fue crucificado y enterrado, pero resucitó. A este personaje también se le conocía como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, el buen pastor y el Cordero de Dios. También existía María Isis en la religión y la espiritualidad de los antiguos egipcios. A lo largo de los textos del antiguo Egipto, Isis se llama María Isis. El origen de la palabra María se encuentra en el antiguo Egipto, donde la palabra escrita era MR, las vocales A, E y se añadieron por los estudiosos modernos para ayudar a pronunciar la lengua antigua, que significa la amada. La palabra María es una de las palabras más repetidas en los textos del antiguo Egipto. Fue utilizada como un adjetivo epíteto antes de nombres de personas, dioses, diosas, etc. Del mismo modo nos encontramos con que el nombre de María se da a muchas mujeres en la Biblia. Las 2 mujeres más cercanas a Jesús fueron llamadas María, su madre, y María Magdalena. Divina e Inmaculada Concepción de Isis. El concepto del nacimiento del Mesías sin tener relaciones sexuales se originó en el antiguo Egipto. Se dice que Isis ha concebido a su hijo Horus después de la muerte de su marido Osiris. La fuerza cósmica responsable de su impregnación era Messet, la estrella de cocodrilo, según el hechizo 148 de los textos de los sarcófagos. La estrella de cocodrilo Messet golpea. Isis despierta embarazada con la semilla de Osiris, Horus en concreto. La palabra en inglés para Mesías surgió también del hebreo y arameo, Mashiach, que en su forma como verbo mesé significa ungir. Esta palabra es de origen egipcio, donde mesé, la letra S en egipcio, es equivalente a SH en hebreo y arameo. Significaba el ritual de unción de reyes del antiguo Egipto, con la grasa de los cocodrilos, como era la tradición con todos los reyes del antiguo Egipto desde al menos 2700 años antes de Cristo. La unción era un ritual de la coronación del rey egipcio. De este modo, el Cristo Mesías significa el ungido, que es el rey. Ese Isis fue capaz de concebir sin la impregnación masculina después de que la muerte de su marido se incrustó en el antiguo Egipto, desde sus periodos más remotos. La concepción divina se encuentra en los hallazgos más antiguos recuperados de Egipto, de hace más de 5000 años. El pensamiento egipcio de la divina concepción afirma que fue una inmaculada concepción, es decir, perfectamente limpia y pura. Ese ideal de la virginidad y la pureza era una piedra angular de las tradiciones del antiguo Egipto. Esto fue representado como mujeres del antiguo Egipto llevando un tocado de buitre. La elección del buitre para este papel femenino en particular es porque 1. Se supone que el buitre es particularmente ferviente en el cuidado de sus crías. Número 2. No existe contacto físico sexual entre buitres machos y hembras. El buitre hembra se impregna a sí misma exponiéndose para recibir las semillas masculinas cargadas por los vientos. Por lo tanto, el buitre es un símbolo del nacimiento virginal.
La Virgen Madre de Dios. La concepción de Isis de Horus por ningún hombre viviente es la versión más antigua documentada de la Inmaculada Concepción. Ella siempre fue venerada como la Virgen Madre. Varios de sus atributos en los textos del Antiguo Egipto describen a Isis como la Madre de Dios, cuyo hijo es el Señor de la tierra. El papel de Isis en la historia del modelo egipcio y la historia de la Virgen María son sorprendentemente similares, ya que ambas fueron capaces de concebir sin la impregnación de un hombre. Y, como tal, Isis fue venerada como la Virgen Madre. En el VI siglo a.C., la estatua de Isis y su hijo, ahora en el Museo de Turín, inspiró al pintor Masaccio del siglo XV en su presentación de la Virgen y el Niño. Esta imagen era abundante en los artefactos del Antiguo Egipto. Podemos encontrar fácilmente una o varias de estas estatuas en museos de todo el mundo. María Isis y el Niño se refugian en Egipto. En la alegoría de Egipto, la historia de Isis cuenta que cuando el malvado Set escuchó sobre el nuevo niño Horus, Set fue a matar al recién nacido. Al enterarse de que el tirano malvado Set venía, se lo dijo a Isis, que lo llevara a un lugar apartado en las marismas del delta del río Nilo. Lo que pasó con Isis es sorprendentemente similar a la historia de la Biblia en la que Herodes, al oír sobre el nacimiento del Jesús bíblico, se dispuso a destruir todos los varones recién nacidos. En el Nuevo Testamento, el ángel del Señor le dice a José: «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto». El divino sacrificio. En el antiguo Egipto, la deidad madre, Isis, tenía un hijo que en la forma de un toro era sacrificado anualmente con el fin de asegurar el ciclo de las estaciones y la continuidad de la naturaleza. De acuerdo con las prácticas actuales, los autores antiguos afirmaron que era la madre la que era elegida para producir un ternero con determinadas cualidades. Él era el toro de su madre, por así decirlo. Heródoto, al describirlo, dice: Apis, también llamado Epafo, es un novillo cuya madre no puede tener otro descendiente, y que los egipcios reportan que concibe de los rayos enviados del cielo, y así produce el dios, toro Apis. Las connotaciones religiosas de este sacrificio son un eco de un sacrificio en el sacramento, donde se nos recuerda la muerte de Cristo para que la humanidad se salve. En esencia, se trata de un auténtico drama religioso en el que, como en la misa católica, un Dios es adorado y sacrificado. Uno de los rituales más importantes de las fiestas anuales egipcias desde la antigüedad es el sacrificio ritual del toro, lo que representa la renovación de las fuerzas cósmicas a través de la muerte y resurrección del dios toro. Horus, el elevado, el distante, era el dios celeste en la mitología egipcia. Se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra y de la caza. Su nombre egipcio era Or, también denominado Eru o Ar. Horus es su nombre helenizado. Su equivalente en el panteón griego sería Apolo. Era el hijo de la diosa Isis y el dios de la resurrección Osiris. Horus fue representado como un halcón o un hombre con cabeza de halcón, con la corona doble, también como un disco solar con alas de halcón desplegadas sobre las puertas y en las salas de los templos, y con forma de esfinge, como Armagis. El símbolo jeroglífico del halcón posado sobre una percha se empleó desde la época predinástica para representar la idea de Dios. Según la mitología egipcia, Heliópolis, Heb, la tierra de Egipto, y su esposa y hermana Nut,
el cielo, dan vida a 2 varones, Osiris y Set, y a 2 mujeres, Isis y Nephthys. Osiris se casa con Isis y Set con Nephthys. La leyenda da cuenta de los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su hermano Set. Gracias a un engaño, Set logra asesinar a Osiris. Lo descuartiza en 14 partes y oculta sus restos para evitar que encuentren su cuerpo. Desperdigándolos por todo Egipto, su mujer, Isis, enterada de lo sucedido, busca cada pedazo día y noche por todos los rincones de Egipto. Finalmente logra recuperar todos los restos de su difunto marido. Utilizó sus poderes divinos para reanimarlo, que a partir de entonces se encargaría de gobernar en el país de los muertos, la Duat. También, utilizando poderes divinos, Isis pudo concebir un hijo del reanimado Osiris, a Horus. Al poco tiempo de nacer fue escondido por su madre y lo dejó al cuidado de Tot, dios de la sabiduría, que lo instruyó y crió hasta convertirse en un excepcional guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, ayudado por los Shemun-Hor, luchó contra Set para recuperar el trono de su padre, asesinado por aquel. En una de estas luchas, Horus perdió su ojo izquierdo, ojo de Horus, y luego de recuperarlo se lo dio como ofrenda a su padre Osiris para devolverle la vista. Set quedó como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto. Posteriormente, Horus fue dios de todo Egipto, mientras que Set era dios del desierto y de los pueblos extranjeros. Este mito representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo, Osiris, y la aridez del desierto, Set. Posteriormente, Horus reinó todo Egipto con Isis Hathor como reina. La doble corona representa la unidad política de Egipto y tomó la forma del ojo Ullad, lo cual dio inicio a diversas leyendas del mal de ojo. Más adelante dejó el gobierno a los reyes míticos, denominados Shenshun-Hor, según la tradición. Como dios solar, Horus defiende la barca de Ra con la ayuda de Set contra la gran serpiente Apep. Además, es el protector de Osiris en el inframundo egipcio, o Duat. Durante el juicio de Osiris, según el libro de los muertos, es el mediador entre el finado y Osiris. Como se decía que Horus era el cielo, se consideraba que también contenía el sol y la luna. Los egipcios creían que el sol era su ojo derecho y la luna el izquierdo, y que atravesaban el cielo cuando él, un halcón, lo cruzaba volando. Más tarde, la razón por la que la luna no era tan brillante como el sol fue explicada por un cuento conocido como las contiendas de Horus y Set. En este cuento se decía que Set, el patrón del Alto Egipto, y Horus, el patrón del Bajo Egipto, habían luchado por Egipto brutalmente sin que ninguna de las partes saliera victoriosa, hasta que finalmente los dioses se pusieron del lado de Horus. Como Horus fue el vencedor final, se le conoció como Horus el Grande, pero se suele traducir como Horus el Viejo. En la lucha, Set había perdido un testículo y el ojo de Horus fue arrancado. Horus se muestra ocasionalmente en el arte como un niño desnudo con un dedo en la boca sentado en un loto con su madre, en forma de joven. Horus era referido como el buen Horus, transliterado o reconstruido como Nafiru Haru. El ojo de Horus. El ojo de Horus es un antiguo símbolo egipcio de protección y poder real de las deidades, en este caso de Horus o Ra. El símbolo se ve en imágenes de la madre de Horus, Isis, y en otras deidades asociadas a ellas. En la lengua egipcia, la palabra para este símbolo era Wethat. Era el ojo de una de las primeras deidades egipcias, Wadjet.
que más tarde se asoció también con el Bastet Mut y Hathor. Wadjet era una deidad solar y este símbolo comenzó siendo su ojo que todo lo ve. En las primeras obras de arte, Hathor también se representaba con este ojo. Los amuletos funerarios se hacían a menudo con la forma del ojo de Horus. El Wadjet u ojo de Horus es el elemento central de 7 pulseras de oro, loza, cornalina y lapislázuli encontradas en la momia de Chonsenke. El Wadjet está destinado a proteger al rey, aquí y en la otra vida, y alejar el mal. Los marineros egipcios y del cercano oriente solían pintar el símbolo en la proa de su embarcación para garantizar un viaje seguro por mar. Al igual que muchas otras iconografías de personajes mitológicos egipcios, Horus se representa como un dios con cuerpo de hombre. En este caso, su cabeza es similar a la de un halcón y sobre esta lleva una corona del Bajo y Alto Egipto, las cuales se asocian a las que llevaban los reyes en vida. Como talismán simboliza la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad de renacer. Sin embargo, los especialistas en los relatos del Antiguo Egipto destacaron que existen varias similitudes entre este ser y Jesucristo. A continuación te las explicaremos. Número 1. La madre de Horus también era virgen cuando concibió a su criatura. Número 2. Horus nació un 25 de diciembre en una cueva alejada de la gente. Número 3. El parto de Isis fue anticipado a 3 hombres sabios por una estrella. Número 4. De niño fue un maestro en su templo y lo bautizaron a los 30 años de edad. Número 5. El hombre que bautizó a Horus se le llamaba Anut el Bautista. Número 6. Horus también tenía 12 seguidores a los que llamaba discípulos. Número 7. En su vida realizó muchos milagros, entre los que destacan la resucitación de un hombre llamado el Azarus. Número 8. Horus también caminaba sobre las aguas. Número 9. Se transfiguró en una montaña. Número 10. Horus fue crucificado y enterrado, pero resucitó. Número 11. A este personaje también se le conocía como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, el buen pastor y el Cordero de Dios. Muchos ateos neopaganos y otros incrédulos del cristianismo afirman que la historia de Jesucristo fue tomada de mitologías anteriores. En los últimos años, muchas afirmaciones se basan en que la historia de Jesús proviene del dios egipcio Horus. Las reclamaciones que están realizando los ascépticos acerca de Jesús no son siempre las mismas. En algunas versiones fue un maestro persuasivo cuyos seguidores más tarde intentaron deificarlo, mediante la adopción de otras figuras tipo Dios, mientras que en otros es simplemente una amalgama de mitos y en realidad nunca existió en absoluto. Ambas versiones intentan proporcionar evidencia de que los relatos evangélicos de la vida de Cristo son estafas. En la película documental del 2008, Religiolus, cuyo nombre es una combinación de religión y ridículo, el comediante y comentarista político Bill Maher se enfrenta a un cristiano sin preparación con esta afirmación. Los cristianos no están preparados para este tipo de encuentros y algunos incluso se dejan llevar por esta línea de argumentación. Se ofrece un buen resumen de estas afirmaciones, así que vamos a refutar una línea a la vez. Escrita en el año 1280 a.C., el libro de los muertos describe a un dios, Horus. De hecho, hay muchos libros de los muertos, sin embargo, no existe un único libro oficial de los muertos. Los libros son colecciones de antiguos hechizos egipcios que se creían ayudaban a los difuntos en su viaje al más allá.
El título Libro de los Muertos proviene de una etiqueta árabe que se refiere al hecho de que los libros se encuentran sobre todo con momias. Parte del problema con la afirmación Jesús es Horus es que con el fin de encontrar elementos que se ajusten parcialmente a la historia de la vida de Jesús, los defensores de este punto de vista deben tomar pedazos de mitos de diferentes épocas de la historia egipcia. Esto es posible hoy en día debido a que la arqueología moderna nos ha dado un amplio conocimiento de las creencias religiosas de Egipto y cómo iba cambiando con el tiempo, por lo que es posible citar un detalle de esta versión y otro pedazo de otra versión distinta en el tiempo. Pero los primeros cristianos, incluso si hubieran querido basar los evangelios sobre los mitos diversos de Horus, no habrían tenido ninguna manera de hacerlo. Podrían haber sabido lo que se creía acerca de Horus en el Egipto de su época, pero nunca habrían tenido acceso a las infinitas variaciones de la historia que estaban enterrados en la arena, hasta que los arqueólogos empezaron a cavar profundamente en la década de 1800. Otra parte del problema es que los paralelismos entre Jesús y Horus contienen medidas, verdades, distorsiones y falsedades de plano.